Estamos de vuelta en Cátedra Médica con el tema central del día de hoy, de la mano del doctor Ángel González Medina. Muy buenos días, doctor. Buenos días, Mauri. Buenos días y como dije al principio, pues agradeciendo, ¿verdad? Todos los amigos que cada miércoles nos escuchan, que están atentos a nuestras orientaciones. Así es, y hoy vamos a estar hablando de síncope. Pero además del síncope, como cada miércoles nosotros le decimos a la gente que a través de las líneas telefónicas 809-682-9850 y la línea internacional 833-380-0062, nosotros podemos ponernos en contacto con usted. Y cualquier pregunta que usted tenga relacionado con la hipertensión, con la insuficiencia cardíaca, cualquier situación ligada a la cardiología, si tiene laboratorio, si alguna duda sobre los lípidos, sobre el colesterol, lo que sea, sobre sus medicamentos, usted tiene pues la libertad de ponerse en contacto con nosotros y el doctor Ángel González Medina va a estar pues satisfaciendo las necesidades de nuestra población. Doctor, síncope, ¿qué es el síncope? Mira, el síncope no es más que la pérdida de la conciencia con recuperación espontánea, como consecuencia de una disminución del aporte sanguíneo al tejido cerebral, lo cual hay una respuesta, obviamente, de los centros y mecanismos del sistema nervioso central en regular la presión sanguínea y la frecuencia cardíaca. Esto es muy importante porque el síncope puede deberse a varias causas, múltiples causas, y también existe lo llamado presíncope. Presíncope, como su nombre lo dice, es un evento que puede no llegar al síncope y cuyas manifestaciones clínicas son un poco diferentes. Es decir, no siempre el síncope tiene un signo de alarma. Es decir, tú no puedes necesariamente identificar que te va a dar un síncope porque ocurre súbitamente. Otras veces puede haber las manifestaciones previas que ya el paciente puede conocer y decir, me va a dar un síncope, o me voy a desmayar, me voy a perder, me voy a desconectar, como dice. Y por supuesto, en el presíncope lo que hay una sensación de desvanecimiento, cabeza hueca, siente la sensación de que se va a decaer, y entonces comienza a sentir como un calor, se pone sudoroso, frío, y no llega a perder la conciencia. En el caso del síncope sí hay una pérdida de conciencia, el paciente se desconecta, pero sí, cuando se despierta, él sabe que estaba en un momento determinado consciente y que él sabe que se desconectó, se fue. Entonces, doctor, ¿esa desconexión se da por un tiempo determinado? ¿En qué momento debe asustarse el familiar cuando ve que una persona sufre un desmayo, un síncope de este tipo? Y usted mencionaba de que las causas están relacionadas a que no llega la sangre adecuada al cerebro. Causas cardiovasculares que puedan provocar un síncope, claro. Un síncope que nos pueda explicar. En primer lugar, lo que tú decías en principio, las personas van a tener no necesariamente, ¿verdad? Como dije al principio, una premonición de que van a tener un síncope porque puede ocurrir súbitamente. Pero los familiares, yo creo que siempre tienen que tener preocupación. Sí. ¿Por qué? Porque hasta que no hacemos una evaluación, no sabemos realmente si se trata de un síncope vasovagal, que es una forma benigna, que es precipitada por trastornos emocionales, miedo, ver sangre, por ejemplo, sí, estado de estrés, y siempre va a haber preocupación porque la persona se desconecta y se pone pálido, y todo el mundo sale a gritar. Entonces, hay que tener pendiente que si esto ocurre, debe hacerse una evaluación para determinar cuáles fueron las causas o los factores precipitantes, por un lado, y poder demostrar o documentar que no existe ninguna patología o condición que estuviera favoreciendo la aparición de ese síncope. Por supuesto que el síncope, en su presentación más, yo diría que de más significación, de más trascendencia, es el síncope cardiovascular, porque está relacionado con enfermedades cardíacas. Y esas enfermedades cardíacas generalmente son enfermedades importantes, sí, que tenemos que abordarlas. Son múltiples,
Van desde enfermedades que son de tipo congénito, por anomalías estructurales del corazón, que van desde una miocardiopatía hipertrófica, por ejemplo, que tiene una connotación importante esa entidad clínica, porque se asocia también con muerte súbita, por arritmias malignas. Y por supuesto, tú puedes tener otro tipo de alteraciones estructurales, como el llamado foramen oval permeable, una comunicación interauricular, etc. Pero puede deberse a un fenómeno tromboembólico pulmonar, que disminuye el flujo sanguíneo a nivel cerebral, sobre todo cuando se tratan de émbolos importantes. Casi nunca el síncope va a ser por microembolismo, pero también ocurre. Y Amaury sabe a qué me estoy refiriendo. Sí. Pacientes que están haciendo microembolismo, o sea, pequeños trombos que se van, se desconectan, y a veces esto puede pasar meses y no se detecta, porque a veces tenemos que pensar que existe esa condición. Claro, hay, por ejemplo, daños en las válvulas cardíacas. Tú puedes tener una estenosis aórtica, por ejemplo, que es una de las que más comunes puede producir síncope, que pues se parece un poco a la miocardiopatía hipertrófica. La estrechez, de la válvula aórtica, sí. Por ejemplo, un prolapso de válvula mitral, que es relativamente frecuente en la población, aunque no es frecuente que se acompañe de síncope, por arritmias que a veces tiene el paciente o por fenómenos embólicos, también va a llevar a la ocurrencia de síncope. Pero también pacientes que tienen otro tipo de enfermedad coronaria, arritmias cardíacas, las condiciones a nivel pulmonar que pueden llevar a ese déficit de aporte sanguíneo. Hay pacientes que por enfermedad cardíaca o pulmonar o por el mismo tromboembolismo desarrollan lo que se llama hipertensión arterial pulmonar. Entonces la sangre que va desde el lado derecho del corazón no llega suficientemente al pulmón y entonces habrá en determinados momentos episodios de síncope. Estos tumores cardíacos que a veces no sabemos que están ahí y que en el corazón tenemos tumores. Sí, son poco frecuentes, y el más frecuente de ellos es el mixoma, que es que es benigno, generalmente no degenera hacia la malignidad. Es benigno, pero está colocado en un mal lugar. Claro, no solamente eso, sino que puede crear fenómenos embólicos que producen eventos cerebrovasculares, y producen un tromboembolismo cerebral. Y muchas veces uno piensa en eso cuando ve a una persona joven que hace un evento, es una de las causas que uno debe pensar, porque los mixomas son más frecuentes por debajo de los 50 años. Entonces, doctor, usted ha mencionado múltiples causas y causas muy importantes de salud. Entonces, a veces la gente dice, ay, me dio un yello, me desmayé, me sufrí este síncope, y les resta importancia porque se reponen fácil. Pero, tomando en cuenta todas estas causas, que pueden ser causas que pongan en riesgo la vida del paciente, ¿qué debe hacer un paciente luego de sufrir un síncope? ¿Que debe ir con el doctor o quizás esperar a que aparezca otro evento? ¿Cómo debe ser el manejo para evitar complicaciones? Lo ideal, aunque parezca un síncope vasovagal, condicionado por un dolor, por ejemplo, a nivel gastrointestinal, o por un miedo, por un estado de estrés, personas que han pasado, por ejemplo, las famosas mala noche, que en un día, 2 días, se le murió su mamá, no duerme. Eso no solamente puede ocasionar un síncope, sino que puede precipitar hasta síndromes convulsivos. Entonces, ¿qué debe hacer? Inmediatamente buscar ayuda, porque se debe establecer un protocolo de evaluación donde debemos descartar no solamente patología cardíaca, sino también patología cerebral, especialmente epilepsia, pequeños males, o trastornos que pueden ser de tanta importancia. Y muchas veces, incluso hay literatura donde se habla de que hasta un 50% de los síncopes no encontramos una causa específica, incluso de síncopes recurrentes. Son pacientes que tienen mucha labilidad, sobre todo al ponerse de pie, que pueden tener un síncope, y él ocurre varias veces. Entonces, claro, crea temor. En estos días me estaban llamando para un caso así, que yo dije, no, es que todavía le falta una buena evaluación neurológica, porque hemos visto hasta ahora que a nivel cardíaco no hemos encontrado nada. Eso no quiere decir que no ocurra, porque hay arritmias cardíacas que ocurren muy ocasionalmente, que son malignas, pero realmente no, tú le pones un monitoreo electrocardiográfico, y obviamente no se refleja. Entonces, muchas veces en esos pacientes tenemos que hacer
no solamente Holter, en el país tenemos ya para 7 días, 14 días. Holter. Que es el mismo Sí. Holter. Sí, que es el mismo Holter que se puede por extiende 24 y 48 horas. Sin embargo, hay pacientes que tú tienes la sospecha y debe ir más lejos. Aquí no tenemos todavía monitoreo de 30 días. E inclusive sí hemos tenido casos que hemos tenido que colocarle un Holter implantable. Es un dispositivo que se coloca debajo de la piel. Es como una computadorita, ¿verdad? Que registra todos los latidos cardíacos. Y cada cierto tiempo, vamos a decir cada 2 semanas, tú chequeas en una computadora qué ha ocurrido. Entonces va borrando esa memoria si no ha ocurrido nada para que no se llene. Sí. Y se deja hasta que eso se agote, si no ocurre un evento. Porque hemos visto casos de pacientes que han tenido muerte súbita, que ha habido que hacer una reanimación cardiopulmonar, no aparece nada, se le ha colocado un dispositivo de eso, se le ha quitado antes de tiempo, porque 6 meses no apareció nada, vamos a retirar eso. No. La conducta es dejar eso hasta que se agote la batería, es decir, el sensor que capta todos esos latidos, porque tú no le puedes dar oportunidad a que el paciente se muera después de haberle quitado un dispositivo Claro. que pudo haber detectado. Quizás iba a morir, pero si tú logras detectar, como pasó, yo recuerdo una joven que era ingeniero, que relativamente con frecuencia tenía síncope. Se caía, iba por una escalera hablando con estudiantes en la universidad y se desmayaba. Y se daba golpes. Claro. Era muy riesgoso. Y entonces, en una ocasión, la investigamos, le hicimos lo que se llama un estudio electrofisiológico para precipitar a ver si era por arritmia. Aparecía una plaquita en la carótida, pensábamos que era eso, tenía varices, pero nunca pudimos detectar nada. Y yo le decía, ya tú vas a terminar con un marcapaso puesto. Ella incluso en una ocasión me dijo, póngame el marcapaso, se fue un día en una calle por un hoyo. Wow. Y tuvo que sacar las manitos para que... Entonces, en ese momento, cuando fue a verme, tenía por primera vez frecuencia cardíaca baja. Y yo dije, bueno, mira, acaba de salir un dispositivo, vamos a tener que ponerte eso porque ya te hicimos un estudio electrofisiológico y no encontramos nada. Y precisamente, cuando se le puso este dispositivo, que logramos traerlo, en ese momento era el tamaño de una USB, de una memoria, ya son del tamaño de la cabeza, del cosita de un lapicero, apenas tiene 1 centímetro, 1 centímetro y pico, y se coloca directamente debajo de la piel. Es muy práctico. Y a las 2 semanas pudimos detectar que hacía una parada cardíaca por 15 segundos. Claro, lo hizo por la noche, no se dio cuenta, se pudo haber quedado muerta. Entonces ahí determinamos que necesitaba definitivamente su marcapaso. Entonces hay arritmias que son así, ese es un comportamiento que no es el común, pero es como todo. En medicina nada se echa en saco roto. Esa es mi frase muy común que yo uso. Porque a veces tú tienes un paciente con arritmia y hace episodios de presíncope, como me hizo un paciente una vez, que yo insistí en él estudiarle sus coronarias, pero él no quería. Y hacía 1 hora y media de caminata todos los días. Y nunca quería tomar los medicamentos para bajar colesterol, hasta que un día, después de su 1 hora y media de ejercicio, se va al banco, ahí a Bellavista Mall, y se pone sudoroso, frío, se desmaya, y lo llevan. Y lo que se encontró era que la frecuencia cardíaca estaba baja. Y pudimos detectar, a través del Holter, que hacía arritmia ventricular maligna, solo que por muy poco tiempo. Entonces, bueno, la idea fue lo siguiente. Bueno, si esto ocurre en un paciente aparentemente sano, debe tener enfermedad coronaria. Y exactamente, tenía 2 arterias obstruidas y entonces se le pudo colocar ahí, abrirle las arterias y salvarle la situación. Y eso ocurrió con un paciente recientemente que yo sospechaba microembolismo pulmonar, que antes de pasar por mi oficina, él tuvo arritmia. Le pusieron antiarrítmico y lo despacharon. Entonces cuando yo lo vi, que vi las piernas de él, no, yo creo que usted está haciendo un microembolismo pulmonar y esa puede ser la causa de la arritmia, exactamente. No ha vuelto a tener arritmia, o sea que se retiró el antiarrítmico. Bueno, tenemos que irnos a una pausa. En breve regresamos con el doctor Ángel González Medina, hoy hablando del síncope.